las otras violencias. ¿A qué me refiero con esto? Pues a lo que está sucediendo en nuestras calles, lo hemos vivido últimamente, de que percances viales se convierten en muertos, heridos y en afectaciones muy graves. Pero también pasa en nuestras escuelas, también pasa en nuestras casas, en los trabajos, en un estadio de fútbol, en cualquier lugar. Estamos furiosos, encendidos, sin tolerancia y urgen cambios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nuestros especialistas en acción ya nos dirán qué es lo que sucede. Lo que sí sé es que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Bueno, nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. ¿Qué está pasando en nuestras calles? ¿Qué está pasando en nuestras casas? Nos estamos volviendo más locos de lo que estamos. Bueno, a ver, María Teresa Prieto Quesada, ella es coordinadora del doctorado en Gestión de Paz y Prevención de las Violencias del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, el CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. A ver, cuéntanos qué hacen ustedes ahí. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, el doctorado en Gestión de Paz y Prevención de las Violencias es formadora de estudiantes, futuros líderes de opinión sobre ciertos temas relacionados a la prevención de violencias y a la formación de una cultura de paz. Entonces, pues son ahorita formar cuadros, es ahorita un momento de formar cuadros, vamos en la tercera generación y esto pues nos ayuda precisamente a ir construyendo sujetos formados en diferentes áreas, psicólogos, antropólogos, abogados, trabajadores sociales. Tenemos hasta un ingeniero que también se está preparando en el doctorado, precisamente por este mundo tan amplio de violencias que hay. Sí. Entonces, ellos están formándose para prevenir y trabajar en una cultura de paz. En sus distintas áreas. En sus distintas áreas. Bueno, me llama la atención cuando dices las violencias, o sea, ¿cuántas violencias tenemos? Muchas. Tenemos muchas, múltiples, y que se abordan desde diferentes campos del conocimiento. ¿Sí? Porque no es lo mismo cómo lo aborda un abogado a cómo lo aborda un psicólogo, un tipo de violencia, por ejemplo, de género. Sí. Son diferentes instancias las que deben de intervenir en un problema de violencia como es el de género, pero hay otros tipos de violencias en las escuelas, violencias en espacios institucionales, violencias, digamos, de bajo impacto y otras de muy alto impacto, ¿no? Como son los homicidios. Sí, por eso le llamamos a este programa la otra violencia o las otras violencias, porque pues aparentemente como que es la violencia cotidiana, la violencia en nuestras calles. ¿Hasta qué punto la normalización de esa violencia pues afecta esta gestión de paz? Así es, bueno, hemos cotidianizado muchas formas de violencia. O sea, el estar, por ejemplo, en un espacio de trabajo, a veces se acostumbra a la persona a ser maltratada, o en un espacio escolar. Los niños que viven bullying ya lo ven como algo natural, quizás porque dicen, bueno, pues diario me han tratado mal. Inclusive también hay mujeres que dicen, bueno, a mi madre la trataron así, pues yo también sigo este patrón, y es natural. Entonces se naturalizan ciertos tipos de violencia que lastiman y dañan a la persona en su subjetividad, en sus emociones, en sus afectos. O sea, hemos hecho normal lo que no es normal. Sí. Ese es el problema. Bueno, a ver, mi querido Francisco, ¿tú te tocó ser testigo de qué? A ver, cuéntanos esa historia. Sí, hace unos días me tocó estar en un semáforo por el rumbo de Tabachines. Yo me aproximaba precisamente al CUX, a CUSEA, y ahí veo que estaban discutiendo un automovilista contra un motociclista. Vi que se retan, observé, dije, aquí puede haber algo, pueden pelear, y se hacen la señal de que allá adelantito nos vemos. Dije, caray, pues aquí no vaya a pasar algo, que saquen un arma blanca, una pistola.
Me aproximo, se baja el automovilista y se baja el de la moto y como si se hubieran odiado de toda la vida. O sea, no se conocían. Ni siquiera una palabrita, órale. No hubo, ahora sí que como dicen, sin mediar palabra, tómala, se van a los trancazos. Afortunadamente no hubo arma blanca, no hubo arma de fuego, ya entramos a separarlos, pero sí eran como dos gallos de pelea muy finos. ¿Sí? No había manera de separarlos prácticamente hasta que fueron bajando las animosidades. Y vemos lamentablemente cómo está subiendo el tono. Hemos tenido en estos días también eventos. ¿Y los separaste tú o qué hiciste? Pues llegamos, intervenimos, sí. ¿Y estaban que se los llevaban? No, estaban queriendo darse. Era una pelea entre un joven de aproximadamente, digamos, 27 años, se veía joven, contrastando con el motociclista que tenía unos 40 años aproximadamente. Porque muchas veces dicen, ni te metas. Sí, así es. Sin embargo, pues nosotros consideramos que era innecesaria esa pelea porque sí, o sea, los golpes eran muy fuertes y parecía que había un odio, que tenían un coraje de años acumulado cuando quizás fue un cerrón el que se dieron uno al otro y un mal golpe pues puede acabar incluso con la vida o con lesiones graves entre ellos, ¿no? Sin embargo, pues hemos visto cómo ha subido el tono recientemente en estos días. Hemos tenido eventos ya a balazos, que perdió la vida un joven de 24 años, un activista político incluso, sin deberla ni temerla, estaba sentado en un camión. Hay una discusión entre un automovilista y el que conducía un camión. Le disparan al chofer del autobús, pero le pega en la cabeza a una persona que estaba ahí sentada. Sí, que no estaba ahora sí que no estaba ni en la bronca. Bueno, a ver, Fernando, tú como psicólogo y académico, ¿hay alguna explicación ahorita de decir, estamos más locos que antes, o esto qué es, o qué está pasando? Yo creo que sí tiene que ver con una cuestión estructural, ¿no? ¿Y a qué me refiero con una cuestión estructural? La manera de resolver las cosas ya ha dejado de ser por medio de la palabra o por medio de una discusión y ha escalado a violencia, ¿no? A violencia física, donde pues, es lo más sencillo, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a que ya para resolver cualquier problema de cualquier tipo, sea legal, sea incidente de tránsito, sea algo familiar, tiene que haber violencia, ¿no? Porque ya no consideramos, digamos, viable, válido o legítimo buscar otra solución más civilizada, ¿no? Entonces eso ha traído pues, que cada vez los niveles se incrementen y que estemos viendo en todos los tipos de violencia pues, más ensañamiento. Bueno, Luis, tú como abogado y como académico de la Universidad Panamericana, pues conoces muy bien muchas de estas historias donde digo, bueno, ¿y para qué denuncio? ¿Para qué pierdo el tiempo si no van a hacer nada? Y sobre todo, pues mejor lo resuelvo a balazos o a navajazos o a mentadazos, ¿verdad? Creo que tiene que ver con cada persona canaliza de diferente manera el tema de ir o no ante la autoridad. ¿Qué pasa? Yo sé que tengo una lesión, ¿no? Es probable que muy pocas personas sepan que es relevante que un médico legista pueda valorar el tipo de lesión para saber el nivel de afectación de la salud, lo que dice el delito de lesiones. Depende el tiempo de sanación de la lesión, es el nivel de castigo que determina el código. Pero ¿qué tanto tiempo estoy dispuesto yo a invertir para ir ante el Ministerio Público a presentar mi denuncia? Y la otra, ¿qué tal que la persona que me lastimó en la calle, en el incidente vial que comentaba Francisco, resulta que no tengo manera de dar con ese individuo? Veo las placas y a lo mejor es de, no sé, pensemos Baja California. ¿Qué probabilidad hay? Claro que yo podré ir a denunciar aquí en Guadalajara y podré a través del Ministerio Público de Jalisco lograr que mande una colaboración a Baja California, pero el tema va a ser el tiempo. ¿Qué voy a lograr? Nada. A lo mejor un acuerdo reparatorio donde, bueno, sí, a lo mejor el tipo de sanación fue que si se me despostilló un diente, tuve que ir a un dentista, me tienen que reponer una pieza, pues eso importa una cantidad de dinero
que lo que yo pretendo es que me reembolsen o me restituyan, se me restaure lo que costó el incidente de violencia con un individuo. Pero ¿qué pasa donde yo no tengo manera de identificarlo? Te das la media vuelta y no vas a darle seguimiento ante el Ministerio Público. O en el otro caso, de la nada alguien decide irse a la contienda, porque ahí, pues, ¿qué va a ocurrir cuando platiquen ese incidente? Supongamos que hubiera llegado un policía, un primer respondiente, se los llevan ante el Ministerio Público, van a decir a lo mejor que fueron lesiones en ría, porque ambos intercambiaron los golpes. A lo mejor valdría la pena ver si tienen testigos o tienen un video, quién fue el que dio el primero y quién respondió. Pero al final, mientras ya hubo la contienda del intercambio, pues quedará en un tema donde no va a haber nada para nadie. Sí, por eso digo que un poco como parte de esta, vamos a llamar la cultura de paz, también tiene que ver con la cultura de la denuncia. Es decir, ¿de qué sirve que denuncie? Porque ya sé que la persona a la que le voy a denunciar va a decir, ¿qué pasó? No, pues nos golpeamos en la calle. Ah, bueno, no pasa de ahí, ¿no? Esa es la parte justamente que cada quien tiene que autorreflexionar. Es muy poco probable que alguien, por ejemplo, cuando nos roban un vehículo, sabemos que tenemos que ir a la fiscalía porque el seguro que normalmente vamos a tener en el vehículo nos obliga a darle parte a la autoridad para hacer un trámite, pero en realidad hay muchas cuestiones que dejamos que pasen. A mí me ocurrió alguna vez en mi casa, que engañaron a la señora del servicio, y yo vislumbré todo lo que implicaba para mí el tener que hacer el proceso de ir a la fiscalía, que desistí de ir porque buena parte de algunas cosas que tienes, no tienes alguna factura guardada. ¿Cómo explicas a responder la historia donde la van a llevar a ella? Le van a preguntar quién le llamó, cómo le llamó, reconstruir la historia. Desistí, mejor dejé eso en el pasado como una experiencia de vida. La señora sigue en nuestra casa colaborando, porque ese tipo de personas que la hacen una vez, es probable que lo vayan a hacer con la otra, porque en realidad fue que la engañaron. Claro. Bueno, por eso le hemos llamado las otras violencias, porque se convierten en algo tan aparentemente común. Y otro de los temas comunes que tienen que ver con todo esto, que lo hemos abordado 100 veces, es pues el tema de la impunidad. O sea, no hay castigo. Si a esta persona que disparó y mató a esta activista de Movimiento Ciudadano, con toda la fuerza que tiene el gobierno para localizar a quien pudo haber cometido ese asesinato, no lo detienen, pues imagínense en otro tipo de historias. Así que urgen cambios. Bueno, una de las grandes problemáticas que tienen que ver con todo este asunto de las otras violencias es con quién te toca. Aquí también vamos a conocer esta historia de un incidente vial, un percance vial, y pues estaban involucrados una escolta del presidente municipal de Zapopan y un policía en activo de Tonalá. Y pues se armó la bronca de este nivel. Un incidente vial entre una escolta del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, y un policía de Tonalá terminó en una agresión a balazos. El elemento de Tonalá supuestamente agredió con una macana a la escolta de Frangé, causándole una herida en la frente, por lo que el elemento de Zapopan sacó su arma de cargo y habría realizado disparos contra su agresor. Sobre el hecho, el comisario de Zapopan informó. Hasta donde sabemos todo se desprende primero de un incidente vial. A la hora de estar checando el compañero qué fue lo que pasó, esta persona se baja muy violenta, lo que tenemos hasta ahorita en conocimiento, que se baja violentamente y lo agrede con un contundente. Hasta ahorita ya se puso todo a disposición en Fiscalía, se puso el arma de fuego a disposición de Fiscalía para que se hicieran los estudios pertinentes. El compañero está de momento vinculado a una carpeta por las lesiones que tiene ahora la otra persona, que no sabíamos que era, ni él sabía que era policía. Hasta ahorita nos estamos dando cuenta que pertenece a una corporación de seguridad pública también, pero es hasta donde vamos, ¿no? Porque están avanzando ya las investigaciones y el Ministerio Público tiene sus 48 horas para poder integrar.
El incidente habría ocurrido el 30 de mayo en el cruce de Industria Metalúrgica e Industria del Vestido en la colonia Zapopan Industrial Norte. El escolta de Frangé cuenta con todos sus controles de confianza y se encuentra separado de su cargo haciendo funciones no operativas. Por su parte, la policía de Tonalá mencionó que no tiene ningún reporte del percance en sus bases de información y registros administrativos de la comisaría ni de la coordinación. Para Cambios, Gloria Reza. Bueno, quizás uno de los lugares donde vamos a decir que empezamos a ser violentos, pues sea justamente en las escuelas. Ha de haber sido hace, no sé, quizás unos 20 años, que yo oí por primera vez la palabra bullying. Y a quien se la oí, pues es a nuestro querido David, que tú has estudiado como sociólogo todos estos temas de la violencia desde hace muchos años y que, pues no sé, por lo menos en las escuelas, que has estudiado mucho este tema, pues no sé si somos violentos por naturaleza en las escuelas, ponemos apodos, golpeamos a medio mundo, nos vemos a la salida y pues ahora le decimos bullying, pero pues esto tiene muchos años, ¿no? Claro, sí. Mira, lo que pasa es que la cultura se va modificando, ¿no? Entonces, si antes era normal pegarle a un hijo o pegarle a la esposa, hoy no es normal. O sea, la cultura se va modificando, los valores... Normal según esos criterios. Sí, por supuesto, por supuesto. O que el abuelo iniciara sexualmente a la nieta en la Sierra del Nayar, era normal en esa cultura, ¿no? Sí, estamos hablando de hace 30, 40 años, ¿no? Y entonces esa normalidad lo que crea es que crea arcaísmos que nosotros vamos jalando cotidianamente y sin saber de dónde ni cómo los actuamos, ¿no? Y entonces de repente alguien está hablando que es ateo y dice, pues sí, gracias a Dios no pasó eso, ¿no? O sea, ese arcaísmo de gracias a Dios implica que tienes un discurso acá atrás y que no sabes de dónde proviene, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso hace que de repente hagamos no solo discursos, sino acciones prácticas que o sea, no podemos justificarlas excepto por esos arcaísmos, ¿no? Por ahí leí una revista hace tiempo, algo sobre que se llamaba Metástasis de la Intolerancia, ¿no? Era un psicólogo, Fernando, quien lo mencionaba, ¿no? Y se me hizo un término bien interesante, ¿no? Metástasis de la intolerancia, ¿no? Pues resulta que ahora estamos metidos en esa metástasis, ¿no? Pero ya como parte de esa cotidianidad que vamos normalizando, ¿no? Hay una autora que ahorita está de moda que es Segato y que ella habla de la pedagogía de la violencia. Dice, pues es que la violencia la vamos enseñando cotidianamente, ¿no? Esto lo dice hace 10 años, bueno, hace 20 años, Jean Franco, una francesa, habla de la pedagogía de la crueldad. Hace 100 años, Gramsci hablaba de la hegemonía. Y decía, bueno, lo que pasa es que para tener hegemonía necesitamos un sistema educativo, ¿no? Y en ese sistema educativo van valores, van prácticas que vamos enseñando cotidianamente, ¿no? De ahí viene la cuestión esta de la violencia en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Bueno, me parece que estar hablando de estos temas, bajo estos términos, implica que estamos enseñando por sistemas formales, por sistemas informales, por sistemas no formales, este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué si alguien se me cierra, que es muy cotidiano? O sea, hay aquí en Guadalajara núcleos muy específicos. O sea, está Lázaro Cárdenas, está Plaza Patria. O sea, hay núcleos muy, muy específicos donde esto pasa cotidianamente y donde es más frecuente este tipo de violencias, ¿no? Las violencias viales, ¿no? Según los estudios también psicológicos, aquí la psicología dice mucho, según los estudios psicológicos dice, bueno, cuando una persona se para y se baja, o sea, que hay un percance vial, hay 80% de que esto termine mal, ¿no? Uh-huh. Pero si está la presencia de una persona del orden público, de cualquier orden que sea, dice, lo más seguro es que no pase nada, ¿no? Fíjate, o sea, son figuras que están contigo y que de alguna manera son fronteras que inhiben, que impiden que esto accione, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de la ley es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, como que estos elementos externos están posibilitando que, más bien, al revés, imposibilitando que esto se accione, que esta metástasis de la intolerancia se accione, ¿no? Entonces, a mí me parece una cosa muy interesante, ¿no? Y bueno, con el tráfico que tenemos aquí en Guadalajara,
también en ese mismo estudio psicológico, se habla de que después de 20 minutos de tránsito pesado, empiezas a soltar cortisol, ¿no? Entonces, ese estudio me pareció interesantísimo porque entonces ese cortisol te dispara la tensión, ¿no? Y entonces estás más hecho, más preparado para accionar violentamente, ¿no? Sí, aquí, esta es una parte donde otra vez volvemos a la naturaleza de este tipo de situaciones, y yo creo que buena parte tiene que ver con esta palabra de tolerancia. Pero ocurre, por ejemplo, también en nuestras casas. Hace poco vimos la historia de una mujer que pues le habían dado una orden de restricción. La orden de restricción no sirvió de nada. Su pareja o expareja pues la agredió. Otra persona que pues denunció que su pareja le había dado de martillazos y esa pareja pues ya salió libre, no le hicieron nada. Y otro caso en Zapotiltic, donde una doctora pues fue asesinada por su pareja o expareja. No sé, es cada día más frecuente que muchas mujeres sean asesinadas o violentadas por sus propias parejas, ¿no? O exparejas. Así es, Leonardo. Vemos que en la actualidad, por ejemplo, las mujeres, a pesar de que tienen protecciones, pues a muchas no les ha servido porque siguen los asesinatos violentos hacia mujeres. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, la percepción que hay en Guadalajara. La última percepción que hizo el INEGI es más del 90% de la población se siente insegura. ¿Sí? Ya de salir a la calle, de ir a sacar dinero al cajero automático. Los jóvenes ya no pueden salir en la noche o no quieren porque ya también tienen temor. O sea, se han instalado miedos que pues anteriormente decías el joven andaba feliz, ¿no? Y contento con sus amigos, compañeros, y no había ningún problema. Los padres estaban tranquilos, pero hasta los padres tienen ese temor de que su hijo ya no regrese. Entonces, estamos ante muchos miedos, muchos, pues, violencias, como te decía, y esto evoluciona. O sea, por ejemplo, en el caso de lo que hablabas con David, ahí cómo ha evolucionado el bullying. Ahora es ciberbullying. Y se ha metido a las pantallas y ahí en los teléfonos celulares se cometen muchos delitos entre compañeros. Pero también hay otro tipo de delito, ¿no? Extorsiones, que ya, por ejemplo, no podemos controlar en este momento y ya en las escuelas, por ejemplo, en algunas ya está prohibido traer celulares. ¿Por qué? Porque se han cometido muchos delitos dentro de la escuela con los celulares. Entonces, sufre la violencia una metamorfosis. Sí. No se queda instalada. Evoluciona. Y desgraciadamente para mal. Porque, por ejemplo, las armas de fuego ilegales que hay en el país y que están entrando a las ciudades, pues están siendo utilizadas para dañar a las personas. O sea, estas armas ilegales, antes decían, pues hay pocas. Pero con todo este tema del crimen organizado, de las mafias, se han introducido muchísimas armas que, por ejemplo, en el caso de este joven, no sabíamos que, o sea, no sabía que traía un arma el chofer del camión, por ejemplo. Pero muchos andan armados, entonces no sabemos quién anda armado de los automovilistas como para llegar a esto, ¿no? Sí, esa parte yo creo que no ha habido todavía, pues no sé, una especie de explicación, a ver si alguno de ustedes la tiene, pero hay un tráfico de armas, es decir, en cualquier incidente sale alguien con una... O sea, no estoy hablando de los grandes delincuentes, ni del crimen organizado, ni de las pandillas, ni de las bandas. Estoy hablando de aparentemente cualquier persona, ¿no? Sí, precisamente estamos viviendo una etapa muy crítica con la relación con el vecino del norte, precisamente, con el tema de las drogas. Y es cierto, pues solamente la presidenta creo que es la única que no sabía que en Sinaloa era un narcoestado. Yo lo sé desde niño, desde que tengo memoria, sé que allí es un narcoestado, pero lo normalizamos, lo más normal.
Lo que los norteamericanos también no quieren decir o no hacen al respecto algo positivo es el tráfico de armas, porque todas las armas que llegan a México, el 95% son de manufactura norteamericana, que es con la que nos estamos matando aquí en México, y es con la que se arman precisamente los grupos de la delincuencia organizada. Ahora, debido a esa inseguridad que vivimos en nuestras calles, pues ya hay ciudadanos que traen su pistolita en el carro por seguridad, como una extensión, una mal percepción de que nuestra Constitución nos permite tener un arma para proteger nuestra familia, nuestro patrimonio en nuestra casa. Pero no es una aportación de arma. No es dispararle porque se te... La ley no nos permite traer un arma en el vehículo. Tenemos aquí a un penalista destacado que me puede corregir si estoy mal, pero no podemos portar un arma en el vehículo. Ahora, algunos la traen pues por si pasa algo, ¿no? Por si lo quieren, pero al calor de un cerrón, al calor de una mentada, al calor de un altercado vial, pues entonces se sale a relucir la pistola. Y es lo que estamos viviendo, en mi opinión. Por eso llegan aquí incluso pertrechos de guerra, sobras, y hay un gran mercado negro de armas que están circulando entre nosotros y que están poniendo ya en riesgo a la población y a gente inocente. Bueno, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta más autoridad, hace falta resultados, hacen falta más castigos, hacen falta, pues ahora sí que agarren a los que cometen este tipo de delitos, lo mismo el que golpea nada más porque se me pegó la gana, o el que saca una pistola, aunque mate o no mate, pero pues seguramente ahí hay algo ilegal. Así que, pues, ¿qué hacer? ¿Qué cambios necesitamos para las otras violencias? Bueno, pues hay que hablar no solamente de la intolerancia, no solamente de la impunidad, sino también un poco como que estamos, pues, vamos a decirlo de esta manera, estamos creando más violencia que paz. A ver, Luis. Yo creo que algo importante, lo mencionabas hace rato, ¿no? Es detener la impunidad, porque si no se detiene la impunidad, las condiciones siguen siendo las aptas, como decía David, para que se siga siendo metástasis esta violencia, ¿no? Si las condiciones están dadas ante cualquier situación, por ligeramente problemática que sea, la persona va a estallar y va a reaccionar de la peor manera, ¿no? Y no nada más se tiene que sancionar de manera penal, ¿no? De manera con la ley, sino también esas sanciones legales, sociales, perdón, ¿no? O sea, si escuchamos que un vecino está golpeando a su esposa, o sea, como decir, oye, esto no está bien, ¿no? Si ves que un niño está haciéndole bullying a alguien más, decir, esto no está bien, ¿no? O sea, tenemos que, empezar a regularnos, ¿no? En las diferentes áreas que nos corresponden para de esta manera empezar a acotar esa violencia y que no siga en un campo fértil donde pase lo que pase, puede suceder cualquier acto violento y nadie hace nada, ¿no? Y decimos, no nos metemos, pues porque no me toca, porque no me corresponde. Ese no meterse, a final de cuentas, también es permitir, ¿no? Pues es como si dicen, bueno, me están viendo y nadie me dice nada, entonces no estaré haciendo nada malo, ¿no? Sí, sí. Sí, y también desde el punto de vista de, por ejemplo, situaciones entre vecinos, ¿no? Pues muchas veces los vecinos no saben qué hacer, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo denuncio al vecino que pues sé que está cometiendo algunas cosas, que me está molestando, que pone su vehículo en mi estacionamiento, que su perro se hace popó? Y ahí empiezan también otra serie de conflictos. Yo siento que un poco como que la sociedad se siente abandonada, es decir, ¿con quién voy, no? Para solucionar un problema, porque me acaban de chocar mi coche, acaban de golpear a una mujer, acaban de pegarle a este niño, o mi vecino, pues sé que pues, es ladrón, ¿no? ¿A dónde voy, no? Esa parte de normalizar el tener el conocimiento básico de saber que haya, lo que tú decías hace rato, Leonardo,
el tema de la cultura de la denuncia. ¿Cómo canalizarlo? ¿No? En el tema de un vecino que oímos que se conflictúa con su esposa, las autoridades, los niveles de la fiscalía, tiene canales de comunicación abiertos donde puedes generar denuncias de carácter anónimo, donde no necesariamente tienes que estar identificado, y normalmente las áreas que son las encargadas de la atención a grupos vulnerables, como los temas de la Ciudad Niñez, que es el área especializada de la Fiscalía, que se encarga de esos procedimientos, lo que tenga que ver en asuntos de violencia contra la mujer, que están los lugares especializados tanto de Fiscalía como del Poder Judicial. Por eso está el Centro de Justicia para la Mujer, que está aquí en Guadalajara, en Circunvalación, y el otro, el que está en la zona detrás del aeropuerto, en Tlaquepaque, donde precisamente se ha tratado de difundir la cultura de la denuncia, el no normalizar el que el entorno, nuestro entorno en el que nos corresponda a cada quien, que esas conductas no deben de ser toleradas, o en el que les corresponda canalizarlo para que se dé la atención, el canal adecuado para que la autoridad intervenga, bien sea en un tema escolar, bien sea en un tema de cuestiones vecinales, o bien sea en los entornos laborales, porque eso también, o sea, donde está normalizado el entorno de violencia, las violencias que denominada Tere al principio, tú, Leonardo, tienen diferentes maneras de manifestarse. El tema es cómo hacer que alguien que la sufre o que la conoce, la canalice para que la autoridad, que está ávida normalmente con las deficiencias que tenga, pero por lo menos están las instituciones encargadas de dar el seguimiento a esos procedimientos, para que se pueda captar esas denuncias y luego la autoridad actuar en consecuencia. Sí, lo que pasa es que vivimos en una sociedad, y lo vamos a vivir, pues, yo creo que ya a partir de la próxima semana, que empiecen los partidos del Mundial, que pues aparentemente pues todo es muy bonito, todo es muy sensacional, y bienvenidos todos, y les regalamos esto y les regalamos lo otro, pero cuando empiecen los partidos y haya una bronca de estas que, pues a ver qué es lo que sucede, quiero ver cómo va a reaccionar la gente afuera, ¿no? Claro. Fíjate que ahora en uno de los partidos aquí en el Akron, me gustó mucho ver cómo estaban partidarios de Chivas, y en medio había personas del Cruz Azul, fíjate. Algo que yo no había visto nunca aquí en el fútbol mexicano, ¿no? Sí. Entonces, esto me parece un avance en la cultura de la tolerancia, ¿no? O sea, hay anuncios de una cerveza también donde están en un bar, entonces anotan un gol, un muchacho gay abraza a un heterosexual, lo abraza y lo besa. Y entonces ya el heterosexual se queda así parado, pasmado, y lo que hace es que le regresa el beso en la frente, ¿no? O sea, me parece un anuncio impresionante, ¿no? Porque entonces está modificando esta cuestión de la masculinidad, ¿no? Que está relacionado con esto. Estamos convirtiéndolo, pues no sé si en una cultura de paz, pero no en una cultura de violencia, ¿no? Exacto, sí. Entonces ya es una cultura de tolerancia, una cultura de ver la masculinidad de otra manera, ¿no? Esta masculinidad me parece que es un síntoma, ¿no? Fíjate, o sea, la masculinidad que tenemos actualmente, ¿no? Ya han mencionado ustedes acertadamente, me parece, que bueno, pues esto que tenemos es estructural, no es de carácter, ¿no? Sino que es parte de esta sociedad en la que vivimos, y que esto que está pasando son síntomas, ¿no? La impunidad es un síntoma, ¿no? La no denuncia, porque ahora lo que hacemos es no denunciamos, pero sí grabamos, ¿no? O sea, no es porque Francisco, mi amigo, lo ha dicho, ¿no? Sino que es parte de la cultura, ¿no? O sea, lo que hacemos es que grabamos, subimos, y tiene mucho más impacto que una denuncia legal, ¿no? Lo que también nos decía Luis, ¿no? O sea, esto es una nueva cultura, ¿no? Y entonces, pero estos son síntomas de algo que es mucho más caótico, mucho más complejo que lo social, ¿no? O sea, ¿por qué es que si un motociclista se para adelante de mí hace más de 30 años, esto en Italia, por ejemplo, era un fenómeno impresionante, en China no se diga, que te parabas y todo un montón de motos te volaban por todos lados, ¿no? Bueno, esto apenas lo estamos viviendo aquí. Bueno, esto en Europa ya es viejo, en China no se diga, ¿no? Bueno, pues resulta que esto es un problema bueno, el coche es una armadura, ¿no? Y lo que hacen las motos, me estorban, y entonces lo que hago es que les aviento el coche, ¿no? En mi casa,
lo que hace mi esposa me estorba, ¿no? Entonces lo que hago es que la golpeo, la violento, ¿no? Entonces fíjate cómo estorbar implica, me estorba el teléfono porque es una cosa y lo aviento, ¿no? Entonces las personas somos cosas. El motociclista es una cosa porque me está estorbando, yo lo que quiero hacer es pasar y que me deje el espacio, ¿no? Que no esté delante de mí tapándome, ¿no? Entonces fíjate cómo se le llama cosificación, o reificación. Esta cosificación implica todo un mecanismo, toda una sociedad en la que todos, todas somos cosas, ¿no? Entonces es una sociedad muy violenta, ¿no? Y lo que estamos viendo son síntomas, ¿no? Sí, síntomas y que además, bueno, esto de las masculinidades me parece muy bien porque a final de cuentas es como una exigencia, ¿no? De la propia sociedad, de decir, tú no te tienes que dejar, no te tienes que dejar en tu trabajo, no te tienes que dejar en la escuela, no te tienes que dejar en la calle. Es un poco como pues tengo que ser violento porque si no, no me hacen caso, ¿no? A ver. Que te escuche el que más grita, ¿no? Como en un debate, ¿no? La ley de la selva. Sí, normalmente el que más grita es el que me llegó a ocurrir cuando comenzaba en mi práctica profesional, que pues en alguna discusión, en alguna audiencia, en la vieja forma del procedimiento penal, el sistema tradicional, que pues después de una discusión álgida, el abogado, que no tenía la razón, termina acuchichándose con su cliente, pues le ¿viste cómo grité? Con eso tenemos ganado el tema. Normalmente el que grita es el que no tiene la razón. El que tiene la razón va a saber llevar su postura ante el juez, pero en realidad no gana el más gritón. Hoy menos, hoy en el nuevo procedimiento menos, porque el juez escucha a las partes, toma sus notas y él termina decidiendo. En la medida que uno sea claro en la transmisión de las ideas a ese juez, vas a lograr una mejor persuasión, aparte de tus argumentos, no solo porque hables bonito, ¿no? Pero bueno, eso es un tema, ¿no? La forma de ejercer una violencia, como los niños. ¿Cómo hacen? Mi hija chica, ¿cuántas veces dice, aunque esté el papá al lado, dice más veces mamá que papá? pero muchas veces repite el mamá, 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 y hay un momento donde sube la voz y es una forma de llamar la atención. El tema de que en ese tipo de conductas también se va normalizando, ¿no? Mientras uno lo que decía Fernando, el llamar la atención y la autorregulación de todos. Sí. Bueno, pues lo que sí sabemos es que urgen cambios en muchas cosas. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una sociedad de este nivel? Bueno, lo primero que hay que preguntar es ¿qué cambios necesitamos? A ver, Fernando, ¿qué cambios necesitamos? Yo creo que hay que atender la cuestión desde dos frentes. Uno, pues a todo el montón de víctimas que hay, ¿no? Pues porque hay un montón de víctimas en el Estado, en el país, ¿no? Que han padecido un montón de violencias y que no nada más te afecta si las sufriste en primera persona, sino también si eres un familiar, si eres una persona cercana, eso afecta también, ¿no? Y pues bueno, si ya te afectó, pues todo tu entorno, todo tu ecosistema empieza a verse afectado, ¿no? Creo que es una parte indispensable empezar a trabajar con las víctimas y con quien hemos sufrido algún tipo de violencia a nivel comunitario, ¿no? No nada más a nivel individual, porque luego también pasa mucho esto, ¿no? Que a veces desde la psicología, ¿no? Pues ve con el psicólogo, ve a terapia, ¿no? Pero pues a veces el entorno es el que está complejo, ¿no? Y pues por más que tú vayas 5 veces a la semana al psicólogo, ¿no? Si tú sales de ahí y tu entorno no ha cambiado, claro, no sirve de mucho, ¿no? Y el otro, pues bueno, la prevención, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de la regulación, de detener la impunidad, ¿no? O sea, es atacar la estructura, ¿no? A lo mejor atacar no es la palabra más adecuada pensando que estamos hablando de paz, ¿no? Pero es pues eso, ¿no? Es detener la proliferación de la violencia, ¿no? Pues dando también espacios de ocio, espacios de recreación, ¿no? Mejores condiciones de vida a la gente, ¿no? Que no estemos al borde del colapso porque no sabemos si llegamos a fin de mes, porque no sabemos si el trabajo continúa, etcétera, etcétera, ¿no? Montón de cuestiones que hay. Sí, muchos factores y además,
en un lugar como Jalisco, donde hay desapariciones, donde hay reclutamientos, donde hay toda clase de violencias, pues también es complicado, ¿no? O sea, vivir aquí también es complicado, ¿no? Así es. Bueno, ya hay una canción que canta Soda Stereo de La Ciudad de la Furia, ¿no? Y yo creo que es muy interesante esa canción porque dice, nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Dice que nada cambia con un mensaje de que hay una curva o peligro. O sea, la gente se sigue manteniendo como en peligro, ¿no? Y tiene miedo. Entonces, pues yo creo que una de las cosas, sobre todo en este tema, Leonardo, de el tema vial, es evitar a toda costa el confrontamiento, porque no sabemos qué trae el otro, ¿no? Entonces, evitar a toda costa el enfrentamiento, a veces es inevitable, pero hay que tratar de ser amables en lo que podamos. Sabemos que hay mucha gente que se pasa hasta 12 horas manejando con este calor, con este tráfico, el estrés. Entonces, tenemos que estar como muy conscientes de esa situación. Sí, o sea, no sé cómo está el otro, ¿no? Claro. O si viene de algún conflicto laboral o personal. O si viene tomado, o si viene drogado, o si vienen otras condiciones muy diferentes a las que quizás nosotros estamos. Entonces, sí, evitar a toda costa un enfrentamiento con alguien que pues nos quiere agredir. Sí. Y también, pues yo creo que otra parte que hablan mis compañeros es trabajar el autocontrol y la salud mental de nosotros y de nuestro alrededor. Por ejemplo, en la universidad yo he visto que los jóvenes o los especialistas en salud que tenemos, que son muy pocos, no se dan abasto con la cantidad de jóvenes que llegan con problemas de estrés, de ataques de angustia, de depresión. Entonces, también es un foco rojo que tenemos que estar viendo. Nuestras futuras generaciones están con problemas de tipo mental y emocional, y hay que atenderlas, porque precisamente ellos salen a la calle y llegan en condiciones no adecuadas para relacionarse con otros. Sí, por eso decíamos en otro bloque que las condiciones están para generar violencia, ¿no? Más bien es al revés. En lugar de decir, ya es no solamente la normalización, sino la generalización. Inclusive hasta con cosas tan cotidianas como la atención, ¿no? La atención pública, la atención en un establecimiento, en cualquier oficina del sector público, la atención es violenta, ¿no? O sea, tú siéntate, tú cállate. O sea, la orden es entre más callado, no alegues, no digas nada, y mientras tú te manifiestas, sales a la calle y te manifiestas, como hace poco que se manifestaron unos padres, llega la fuerza policíaca y te arremete contra ti, y pues vemos a los de la coordinadora destruyendo medio Ciudad de México y nadie les hace nada. Entonces, hay muchos mensajes, lo decías tú hace rato, ¿no? O sea, la sociedad o el entorno me está mandando mensajes de, no, pues mejor soy violento, ¿no? Y no denuncio, porque también la gente ya no cree en la autoridad y ya no va y denuncia un robo, ya no denuncia un ataque público, o sea, dice que me gano. Entonces, no va a haber ningún procedimiento, me van a revictimizar, ¿no? Claro. O sea, muchos van y dicen, pues me revictimizaron porque dijeron que yo tuve la culpa, que yo agredí al otro. Entonces, definitivamente la gente también ya no cree mucho en la autoridad de que la vaya a defender. Y por eso no denuncian. Bueno, a ver, David, Francisco, Luis, ¿qué cambios necesitamos? Hace rato hablaban de la amabilidad. Me parece que es un punto clave, fíjate, bien interesante, ¿no? Lo que más mata a las neuronas, a nuestros 800,000, 80,000 millones de neuronas que tenemos todos y cada una y uno de nosotros, lo que más las mata es la tensión, es el cortisol, fíjense. O sea, no es ni el cigarro, ni la marihuana, ni el alcohol, sino es la tensión. Entonces, la tensión emocional. Tensión emocional, sí, fíjate. Entonces, esto es impresionante porque entonces a menor cantidad de neuronas, nuestras capacidades disminuyen increíblemente, ¿no? Una persona que se ha drogado mucho durante toda su vida, el cerebro pues, le queda como estropajo todo con todos los sueltos, ¿no? Con espacios sin nada.
Entonces, pero una persona que se prepara, que lee, que platica, que discute, que escribe, tiene esas funciones neuronales, se le van fortificando y además se va nutriendo esto neuronal, ¿no? No es tan sencillo hacerlo, ¿no? O sea, en un cruce de calle que tienes el verde, se mete una persona que en sentido contrario, pues te exalta, ¿no? Pero no tenemos esa capacidad, que ya lo ha mencionado Tere, de poder ver bajo otro espectro, bajo otro paradigma y ser amables, ¿no? O sea, me parece que la amabilidad es el centro de las cosas. Mucho tiempo fui marxista. Es una confesión en público. pero, o sea, muchas veces las cosas no tienen solución, ¿no? O sea, no es eso de tesis, antítesis, síntesis. No, simplemente hay que saber vivir en esas tensiones, como la educación. Claro. Y esas tensiones te van dando soluciones, ¿no? Que no es una solución definitiva, pero sí es una solución que te va llevando a otro lado, ¿no? Y esto hay que verlo con amabilidad e intentando comprender la actitud de las demás personas, ¿no? Bueno, tolerancia. Francisco, Luis. Bueno, yo creo que nuestra Constitución es clara y nos dice nadie puede hacer justicia con su propia mano. El hecho de que las personas traen armas en los vehículos, pues los puede comprometer en un momento dado, si hay un evento donde hay sangre. Y creo que debemos transformar nuestra sociedad, dotar a las generaciones que vienen con herramientas de tolerancia, capacidad de negociación precisamente, con la finalidad de generar lo que mucho se dice pero poco practicamos, la cultura de paz, ¿verdad? Una cultura de paz verdadera donde veamos la amabilidad entre nosotros. Y creo que eso pues lo vamos a hacer, yo creo, en el seno de nuestras familias. Mucho tiene que ver. Tenemos una grave crisis, familias disfuncionales, violencia en los hogares. También el problema de la violencia que vivimos es multifactorial, por la cuestión económica, la cuestión de la salud, psicológica, y son varias las áreas que deben de converger para resolver el grave problema de la violencia en la calle. Sí. A ver, Luis, ¿qué más? Pues mira, a manera de breviario, yo creo que recogiendo un poco el tema de todos, el control emocional. ¿Cómo canalizar el tema de lidiar, no sé, pensando yo en lo que decía David, la tensión? Yo lo canalizo en mi trabajo, ¿no? O sea, mi trabajo a veces corresponde presentar un asunto donde yo tengo el propósito de que se sancione a alguien porque hizo algo a nombre de mi cliente. O en ocasiones me toca el tema de representar a alguien que está acusado con la idea de derrumbar la construcción que presentó la fiscalía de un caso. Eso te genera tensión. Te subes al vehículo y luego esa carga que llevas durante todo el día, llegas a tu casa y es cómo vas a reaccionar en tu entorno, ¿no? El tema de llegar a casa, con los hijos, con todo lo que ocurre, es un tema bien importante y bien complejo, cómo poder todos en nuestro ámbito, en nuestro pequeño ámbito desde el hogar, en la oficina, en la escuela, cuando uno da clases, también doy clases y tengo los temas de la casa, tengo los temas de la oficina, vas a la escuela y cómo es que tienes que, a pesar de todo ello, respirar, salir adelante con la idea de tratar de dar lo mejor de ti, buscando una cultura de transmitir temas, porque lo decía ahora Fernando, ¿cómo vamos a atacar? Sí, a ver, sí, finalmente, ¿cómo vamos a hacer para poder derrumbar toda una tradición y una inercia que tenemos nosotros de que tenemos una poca capacidad de sentirnos frustrados y cómo canalizarlo? ¿Cómo hacer para que las cosas salgan bien cuando no nos salen bien? Bueno, como pueden ver, esto no solamente es la solución de un solo día o la solución de algo. Lo único que sí sé es que a cualquiera nos puede tocar. A cualquiera nos puede tocar. Puedes estar en la calle y te tropiezas con alguien, que ve tú a saber quién sea,
y pues se genera violencia. Puedes ir a un mercado y la persona que te está atendiendo pues te dice algo y tú le dices otra cosa, que porque el precio, que... Es decir, pretextos sobran. Ahora que ya lo estoy advirtiendo con los partidos del Mundial, seguramente va a haber broncas adentro y afuera de los estadios. Yo lo que veo pues es que como que nadie se preocupa de las otras violencias y urgen cambios. A nuestros invitados, muchas gracias. Al equipo de producción, al equipo de información. Soy Leonardo Schwebel. Cambio y fuera.